Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de la energía y de cómo afecta al mundo físico. Hoy también vamos a estar inaugurando un nuevo segmento en el canal, un lugar en donde vamos a hablar de distintos temas científicos y de cómo son abordados a través de la biodescodificación y cómo la ciencia avala lo que decimos en la terapia. Porque si no sería una mera ocurrencia de un grupo, una costumbre que no tiene ningún fundamento. Y no solo en la ciencia, sino que también se basa en enseñanzas iniciáticas, esas enseñanzas que vienen de culturas de iniciación de distintos puntos de espacio y de tiempo a lo largo de la historia. Y todas coinciden en lo mismo. Nos dicen que somos gobernados por un inconsciente, por una fuerza de la cual no somos conscientes, que fuimos programados, pero que gobierna nuestras vidas hasta que la volvemos consciente, hasta que aceptamos que eso es así y lo vamos cambiando paso a paso, día a día. Antes que nada te pido que te suscribas al canal, que compartas este video y que chequees las maneras de ayudarme que aparecen en la descripción. Vamos a citar buena parte de la conferencia y el libro del Dr. Bruce Lipton, La biología de la creencia, que justamente dio una conferencia aquí en Argentina mismo. Para la física newtoniana, el átomo es algo físico, que tiene un centro, un núcleo, y vamos a llamarle algunas cosas que giran alrededor de ese núcleo. Ese movimiento lo que genera es energía, genera ondas que tienen lado positivo, lado negativo, sin connotación que positivo es mejor que negativo, sin connotación. Un lado y el otro. Por esto sabemos que la corriente circula de positivo a negativo y no al revés. La corriente tiene un circuito, tiene un orden. Pero para principios del siglo XX, los físicos cuánticos descubren otra cosa y se dan cuenta que el átomo no es físico. Es decir, la mínima expresión de materia no es física, sino que es energética. Esto te tiene que impactar. La materia, en su mínima expresión, no es física. No se puede tocar, no es palpable, sino que es energética. Es una fuerza invisible. Y eso invisible, el átomo, lo que genera son ondas. Ondas de energía. Por ejemplo, si tiras una piedra en el agua, te vas a dar cuenta que a partir del punto de impacto, lo que se genera son ondas circulares que se alejan del punto. Pero vos no ves la fuerza que está generando eso, sino que ves la forma que adopta la materia. La materia, el agua, adopta una forma en particular y tiene que ver con la fuerza que ejerció la piedra. La fuerza no se ve, es invisible, pero pese a ser invisible, la fuerza está generando que la materia se mueva. O sea que la energía mueve al mundo físico. Así como el viento, que es invisible, es una fuerza invisible, mueve las hojas de los árboles. Ahora bien, si cada átomo está emanando energía, y somos un compendio de átomos, no solo nuestro cuerpo, sino los objetos que nos rodean, el piso, las paredes, la naturaleza, los animales, las plantas, las piedras, todo está emanando energía. ¿Cómo se llama a la sumatoria de toda esa energía? Los científicos la llaman el campo de energía. Cuando una persona fallece, decimos que desencarna. ¿Qué pasa con su cuerpo que antes estaba animado? Ahora vuelve a estar inanimado y los materiales de su cuerpo vuelven a la tierra. El hierro, el zinc, el sodio, demás materiales que son físicos, al perder esa fuerza que los estaba animando, vuelven a estar inanimados. Entonces esa fuerza vital es la que mueve a los cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Para graficar la idea de que las fuerzas sutiles mueven a la materia, el Dr. Lipton realiza un experimento con limaduras de hierro, una hoja de papel y un imán. Primero coloca la hoja de papel y esparce las limaduras de hierro. Y al caer adoptan patrones aleatorios, patrones que no tienen que ver con un orden. Pero al colocar un imán debajo del papel, las limaduras de hierro son esparcidas y adoptan exactamente la forma mejor dicho, que tiene la fuerza del campo magnético del imán. O sea, se genera un patrón. Las limaduras van cayendo y van adoptando un patrón tan ordenado que nos permite ver la forma del campo magnético que está generando el imán. Pero si el imán es retirado, otra vez las limaduras adoptan la forma aleatoria. Esto coincide con lo que Einstein mismo plantea, cuando dice que el campo es la única entidad gobernante de la partícula. Ese campo electromagnético mueve a las partículas. Y si sacamos el campo, las partículas ya no se mueven de esa forma. Pero ¿por qué nos importa tanto esto en la terapia? Algo que parece un experimento aislado
¿Qué tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestro funcionamiento? Pues bien, sabemos que hay una fuerza vital que está comandando el funcionamiento de todas las células, de todas nuestras células. Esa fuerza vital se llama mente, energía vital. Esa energía está generando que las células tengan un comportamiento u otro, al igual que el campo magnético del imán o las limaduras de hierro. O sea que las células de tu cuerpo están respondiendo a tu mente. Y esto tiene que impactarte. Tu mente dictamina el comportamiento de tus células. Con lo cual, si tenés pensamientos, o sea, movimientos de energía, esos pensamientos, si son de tristeza, de enfermedad, de lo que fuera que no te conviene, van a afectar tus células de manera que no te conviene también. Y la medicina es más newtoniana que cuántica, es decir, va a lo físico, va al átomo físico, esa idea del átomo físico. Entonces, ¿qué hace? Estudia las células. Estudia las células es como estudiar las limaduras de hierro. El patrón no está en las limaduras, no está en las células, está en el campo electromagnético que las está haciendo mover de cierta forma. Entonces, si la mente maneja las células, yo quiero entender cómo funciona la mente, porque ahí tengo la clave. ¿Por qué una mente funciona de otra forma y de otra? Pues por lo que tiene cargado, por la información que tiene dentro. Esa información son las creencias, y esa bolsa de creencias lo que genera es tu yo, es tu inconsciente, es todo eso que está operando, pero ni idea tenés. Todo eso que está operando en nosotros y no tenemos idea a menos que escuchemos lo que decimos y un montón de otras cuestiones que surgen en la terapia, pero también surgen en lo cotidiano. Cuando te escuchás, cuando hablas, por ejemplo, ahí va a surgir cuál creencia tenés. Por ejemplo, instalan a través de los medios una psicosis con respecto a una enfermedad. Eso entra en las mentes que lo están viendo. Y esas mentes comienzan a pensar que hay una enfermedad, o pensar que hay una enfermedad para la cual no tienen anticuerpos o lo que fuera, o están indefensos. Si piensan eso, la mente opera de tal forma y las células operan de tal forma. Por ejemplo, los pensamientos de miedo hacen que el sistema inmunológico no funcione como corresponde. Uno entre tantos ejemplos. Esto está comprobado por la ciencia, avalado por lo que te estoy contando. Abajo te dejo el link para que puedas chequear la conferencia completa que dio Bruce Lipton en Argentina, en donde se explaya muchísimo más sobre estas cuestiones. Yo lo que hago es tomar lo que dice Bruce Lipton y aplicarlo a lo que ya hacemos en la terapia. Por ejemplo, el patrón de las células del cáncer no está en las células, sino en la componente energética que está generando justamente que las células se comporten de esa forma. Y como ya dijimos, tiene que ver con tu mente y con la información que está dentro, con las creencias. ¿Por qué hacemos tanto hincapié siempre en cambiar lo que creemos? Porque si te vas al resultado, que el resultado no es lo que vos esperás, no es lo que vos deseás, no es óptimo, hay que cambiar desde dónde lo está generando. Es algo muy simple de entender, pero es algo complejo para hacer porque necesitas repetición diaria. Del mismo modo que las creencias fueron implantadas por repetición, eso no se toca, no, eso lo tenés que hacer vos, ahora con vos. Es tu responsabilidad adoptar esa función paterna y decir, voy a instalar las creencias que me convengan para tener una salud óptima, que me convengan para tener una vitalidad óptima y para lo que desees. Pero ten en cuenta que es un proceso, que requiere tiempo, que requiere de tu lado femenino, que te abras, que permitas que la información entre, que rompas con esa negación diaria de no porque no lo conozco, de rechazar algo porque no lo conozco. Eso es lo que hacemos naturalmente como modo de defensa, lo que tiene el yo como modo de defensa. ¿Para qué? Para no cambiar, para seguir como está, porque su único objetivo ¿cuál es? El de la supervivencia, no el de crecer o expandirse o comprender cosas nuevas, sino el de sobrevivir. Y le va bastante bien. Lo que pasa es que la sobrevivencia a veces daña tu cuerpo, a veces de manera irreversible, pero daña tu cuerpo y ese daño es lo que nosotros tomamos como puerta de entrada hacia la sanación. A partir del síntoma comprendemos el camino que lo está generando, cuál es la creencia que hace funcionar a tu mente de tal forma y que hace funcionar a tus células de tal forma. Sabemos que a lo largo de la historia han existido y existen aún sanadores, esas personas que quizás con la mano o con su palabra o de otras tantas formas logran sanar un cuerpo. ¿Por qué hacen esto? Porque no están yendo a la célula, están yendo al campo, trabajan en el campo de energía que mueve a las células. Así es como sanan.
¿Querés profundizar al respecto? Contactate conmigo y coordinamos una sesión personalizada. Y recordá que tu cuerpo manifiesta lo que vos callás. Chau.